El 3 de noviembre de 1981, en el 840 del Jirón Huanta en Barrios Altos, una pollada vecinal fue intervenida por una unidad militar que oficialmente no existía. Aquella noche era su primer operativo. Horas después, la ciudad despertaría con la noticia de que 15 personas habían perdido la vida, y mientras el país intentaba entender lo ocurrido en una base militar al sur de Lima, los responsables celebraban. Esa madrugada, el grupo fue bautizado oficialmente como el Destacamento Colina. Para comprender lo que ocurrió en el Jirón Huanta, debemos viajar en el tiempo hasta junio de 1989, a la plaza de Tiananmen en Pekín. Desde mayo de ese año, miles de estudiantes, intelectuales y trabajadores han tomado este histórico lugar. El motor de la protesta es el hartazgo frente a la corrupción del Partido Socialista Chino y su control absoluto sobre los medios de comunicación. El 2 de junio, mientras el gobierno chino anunciaba por los parlantes que el Ejército de Liberación limpiaría la plaza, en el Perú, Abimael Guzmán interpretaba aquellos hechos como una reafirmación de la línea dura que él mismo seguía. Quería que el gobierno popular chino supiera que a miles de kilómetros, su movimiento, Sendero Luminoso, estaba dispuesto a respaldar esa firmeza sin titubeos y decidió que el mensaje debía sentirse en Lima. Así tomó forma la idea de un golpe contra los húsares de Junín, un objetivo cargado de valor político por representar la seguridad presidencial. Para ejecutar un golpe de esta magnitud en el corazón de la capital, Guzmán delegó la misión a su maquinaria más eficiente y letal, Socorro Popular, o simplemente el SOPO, un aparato militarizado de élite urbana. Eran ellos quienes conocían cada callejón de Barrios Altos y tenían la logística para mover explosivos bajo las narices del Estado. La mañana del 3 de junio de 1989, la maquinaria se puso en marcha, primero mediante el robo de un taxi Volkswagen en San Luis, mientras los húsares de Junín partían del cuartel Barbones hacia Palacio de Gobierno. Los terroristas montaron su escena. Utilizando el Volkswagen, simularon una avería mecánica para bloquear el paso de los militares. Cuando el bus del ejército se detuvo, quedó atrapado en la estrecha vía. De pronto, una explosión sacudió la calle, dejando un saldo de 6 soldados muertos y 37 heridos. Tras el atentado, los responsables se desvanecieron entre la multitud para esconderse a plena vista en el 840 del Jirón Huanta, a solo una cuadra de los hechos. Fue precisamente la audacia de este ataque en el Jirón Junín lo que cambió la mentalidad en el Pentagonito. Para los analistas del Servicio de Inteligencia del Ejército, el atentado confirmaba que el enemigo caminaba camuflado entre la multitud del centro de Lima. Bajo esta premisa nació el plan de operaciones ambulante. La estrategia era ambiciosa: insertar agentes de inteligencia operativa directamente en el corazón del comercio informal, disfrazados de fruteros, vendedores de ropa o lustrabotas. Estos agentes tenían la misión de detectar cuadros senderistas que supuestamente usaban el caos ambulatorio para mover armas y mensajes. Es así como el agente Douglas Arteaga Pascual se infiltra en las líneas de Sendero Luminoso. Arteaga no era un principiante, más bien un veterano que desde 1987, bajo otro esquema secreto llamado Plan Operativo Ciprés, habría logrado infiltrarse en las filas de Sendero Luminoso en el distrito de Villa María del Triunfo. Bajo el seudónimo de Abadía, el agente Douglas inició en 1989 una labor de infiltración paciente. Según algunos informes de inteligencia, en el mercado central trabajaba un huesero que tenía contacto directo con el entorno de Sendero Luminoso. Abadía se presentó como un comerciante nuevo que venía del norte y durante meses cultivó una amistad cercana con el objetivo, y tras varios meses de trabajo, finalmente Abadía tiene contacto con algunos miembros subversivos. El agente Douglas enviaba informes periódicos al CIE, donde detallaba con precisión la dinámica de los senderistas en la ciudad y revelaba algunos alias de importancia estratégica. Tras 2 años operando en las sombras, su labor de inteligencia permitió identificar al camarada Joel, un mando relevante del brazo armado y quien presuntamente habría participado en el ataque a los húsares de Junín en 1989. Gracias a estos reportes, el servicio de inteligencia montó un operativo de seguimiento a Joel por La Victoria, San Felipe y diversas avenidas de la capital, pero poco tiempo después desaparecería del mapa. Y mientras el CIE perdía el rastro del camarada Joel, el 2 de abril de 1991, la policía detuvo en el Jirón Huanta a Johnny Berríos y Silvia Ibarra por actuar de manera sospechosa y tomar fotos muy cerca de la comisaría. Para sorpresa de todos, Silvia y Johnny eran agentes de la Bredet, la Brigada Especial de Detectives del SIN. 2 meses después, en junio de 1991, la Bredet interviene en el inmueble 829 del Jirón Huanta, capturando a Juan Laurente Rivas,
Carmen Paredes Laurente y 4 miembros confirmados de Sendero Luminoso. Ante la caída de los Laurente, los militantes de Sendero que se ocultaban en Barrios Altos decidieron desaparecer y cortar todo tipo de lazo con algunas personas que recientemente se habrían integrado a sus filas. Es así como el agente Abadía pierde contacto con varios senderistas que desaparecen de la noche a la mañana. Justo por esos meses, el CIE le da la orden al agente Abadía que todos sus reportes deberían pasar directamente al capitán de un nuevo grupo de inteligencia táctica. Estos informes de inteligencia que obtenía el agente debían llegar al capitán Santiago Martín Rivas a través de Chucky Aguirre o de Pedro Supo Sánchez. A mediados de septiembre de 1991, Abadía anunció que tenía información de alto valor. Sin embargo, Santiago Martín Rivas delegó la recepción del reporte a Pedro Supo, quien se dirigió al distrito de San Juan de Miraflores, donde el agente vivía. Martín Rivas me ordena de que vaya a su casa, porque el que tenía que ir a su casa era Martín, no yo. Aquella noche, Pedro Supo llegó con los agentes Aide Terrazas, Carvajal García y un tercer efectivo de apoyo. Bajó de la camioneta y se acercó a la puerta. Tocó la puerta, me abre él me abre, me hace pasar y me dice, ¿tú quién eres? No, le digo, yo vengo de parte de Martín Rivas. No, yo lo quiero a él debe estar acá. Bueno, mira, compadre, le digo, si gusta me da la información y si no, yo no vengo a pelear. En medio de la conversación, el instinto de Pedro Supo se activó. A través de las cortinas de la cocina, notó un movimiento inusual. Parecía que una o varias personas se escondían. Pero en la parte hacia la cocina, vamos a llamar así, había una cortina. La cortina se movía. Ya. Si no hay aire, ¿por qué la cortina se mueve? Diviso que habían personas ahí atrás. Personas. Entonces más rápido tuve que salir, pero él quería que yo me quedara, que viniera Martín Rivas. Parece que lo estaban esperando a Martín Rivas, lo de Sendero, digamos, ¿no? Un mes después, el agente Abadía volvió a restablecer el contacto con Santiago Martín Rivas, entregándole una tarjeta de pollada. La información parecía prometedora. Abadía le dijo que en aquel evento no solo estarían mandos importantes de Socorro Popular, sino también el camarada Joel, aquel objetivo de alto valor cuyo rastro se había desvanecido meses atrás en las calles de La Victoria. Con el dato en mano, el capitán Martín Rivas organizó un pequeño grupo para reconocimiento. El equipo estaba compuesto por Pedro Supo y 3 agentes más. En el Cerro de Pino sí he ido. Fui con Martín Rivas y otros agentes a hacer el reconocimiento de donde se iba a realizar la pollada, a la altura de Mercado de Productores, en diagonal más o menos al arco de Salamanca. Es una entrada que no tiene salida. Ya. Es en U. Al llegar a la entrada de la calle señalada, uno de los agentes descendió del vehículo para avanzar a pie y hacer reconocimiento, mientras la camioneta se internaba en lo que resultó ser una calle sin salida. El escenario parecía cotidiano, pero algunos detalles no encajaban. En la zona se encontraban 2 heladeros y un par de lustrabotas apostados de una forma inusual. El agente que venía caminando decidió comprar un helado para tantear el entorno, y al acercarse al carrito heladero percibió el brillo metálico de lo que parecía un arma oculta entre los productos. Sin romper su cobertura, se acercó a la camioneta e informó lo que había visto. Por su parte, Pedro Supo bajó del carro. Dentro del depósito de los helados había armamento. Uno de los agentes viene y me comunica y yo para cerciorarme y llamo al que lustra botas, ¿no? Y le digo, lústrame los zapatos y le pateo la caja muy, muy sutilmente. Ya. Y se le cae un revólver. ¿Cómo le digo? ¿Lustrabota? ¿Eres asaltante? ¿Qué cosa eres, compadre? Le digo. No me dijo nada, agarró sus cosas y se fue. Me acerco al carro donde estaba Martín Rivas, le digo, salgamos de acá porque nos está esperando Sendero, seguramente ya debe tener información de nosotros, así que hemos salido. Estos 2 episodios, el encuentro tenso en San Juan de Miraflores y la extraña emboscada frustrada en el Cerro El Pino, sembraron en Pedro Supo una desconfianza profunda hacia la lealtad de Abadía. El instinto de veterano le decía que Abadía estaba jugando para ambos bandos, pero por respeto a la jerarquía y al liderazgo de Santiago Martín Rivas, Pedro Supo prefirió no exteriorizar sus sospechas.
Para el capitán, Abadía seguía siendo una fuente de inteligencia importante. A finales de octubre de 1991, mientras el destacamento se encontraba en fase de entrenamiento en la playa La Tiza, el agente Abadía entregó a Santiago Martín Rivas información que parecía importante. Aseguró que Sendero Luminoso operaba bajo la fachada de heladeros para realizar el reglaje de sus víctimas en la capital, y según su informe, el Jirón Huanta 840 no era solo una vivienda multifamiliar, sino el centro de reuniones de mandos senderistas, y que planeaban realizar una pollada bailable el 3 de noviembre. Arteaga sostuvo que, bajo el pretexto de reparar el inmueble, la recaudación se destinaría en realidad a financiar ropa y víveres para los presos senderistas, y además aseguró que ese evento era la reprogramación de la fallida pollada en el Cerro El Pino. ¿Y quién le dio ese dato a ustedes sobre esa reunión en ese lugar? Abadía. Abadía. Para Pedro Supo, este nuevo reporte fue una señal de alarma inmediata. Su instinto le advertía que Abadía era un agente contaminado que los conduciría hacia una trampa diseñada por el enemigo. Sin embargo, para Martín Rivas, el testimonio de Arteaga era la pieza que confirmaba que la casona era un nido de senderistas. Con esta convicción, el capitán ordenó a Jesús Sosa Saavedra estudiar el blanco. Tras reunirse con el agente Abadía, Jesús Sosa realizó 2 visitas de reconocimiento que culminaron en un reporte que detallaba de manera minuciosa el inmueble y sus rutas de escape. En aquellos meses, la cercanía de Abadía con la casona del Jirón Huanta se centraba en figuras específicas, como Óscar León León, un ayacuchano de lenguaje radical, a quien Arteaga identificaba como militante del PSP, a pesar de que años más tarde se confirmaría su nula relación con los subversivos. También aparecía en el radar Luis León Borja, un estudiante de San Marcos de 33 años, con antecedentes por subversión y militancia confirmada con Sendero Luminoso. León Borja se refugiaba en la casona durante un periodo de inactividad, tras haber sido herido por la policía meses atrás. Aunque Abadía nunca proporcionó sus identidades reales al destacamento, los vendió como mandos activos de Socorro Popular. Con esa información, Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingue estructuraron el plan para incursionar en el 840 del Jirón Huanta el día de la pollada. Aunque era una ubicación que para cualquier operativo convencional resultaría difícil, pues la quinta se encontraba justo al frente de la Plaza Italia, un espacio donde la presencia del Estado era asfixiante. En la misma plaza operaba la comisaría de San Andrés y a escasas cuadras se levantaba la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional y la 15ª Comandancia del Ejército. Al ser una zona de alto tránsito en el centro de Lima, la policía y militares armados custodiaban prácticamente cada esquina, sumado a la vigilancia permanente de la Maternidad de Lima, ubicada a solo unos pasos del objetivo. Es el 2 de noviembre de 1991. La atmósfera en las instalaciones militares de la playa La Tiza estaban cargadas de una solemnidad eléctrica. Cerca de 30 agentes del reciente formado Destacamento de Inteligencia Táctica fueron convocados al comedor, donde la presencia del coronel Rodríguez Abalescoa confería al acto el sello oficial de los altos mandos. En el centro de la escena, Santiago Martín Rivas se erigía no solo como el líder del grupo, sino como un hombre consumido por la ambición de trascender. Frente a sus subordinados, pronunció un discurso diseñado para alimentar el ego y la ferocidad del grupo. Les aseguró que ellos eran el relámpago que golpearía al terrorismo en sus madrigueras, resaltando que cada hombre en esa sala gozaba de la protección absoluta de las más altas esferas del poder político y militar del país. Martín Rivas, ansioso por validar su valor como líder y cimentar lo que él consideraba el inicio de su legado, puso sobre la mesa los detalles finales para la operación del día siguiente, con una confianza que rayaba en la temeridad. Dictó las órdenes para la incursión en Barrios Altos, bajo la premisa de que el ejército golpearía con una fuerza desproporcionada para demostrar que no existía refugio para los subversivos. Sin embargo, detrás de su retórica de héroe y misión de élite, subyacía la urgencia de un hombre que necesitaba probar su propia valía, ignorando las señales de inestabilidad que rodeaban el objetivo. Aquella noche, mientras los grupos de asalto, contención y seguridad quedaban debidamente asignados, el silencio se apoderó de La Tiza. Algunos agentes descansaron con el nerviosismo propio de quien sabe que está a punto de cruzar una línea sin retorno, mientras otros dormían con la convicción ciega de que el operativo en el Jirón Huanta inscribiría sus nombres en los libros de historia como los salvadores de la patria.
El 3 de noviembre de 1991, el aire en Barrios Altos estaba cargado con el olor de la fritura de las polladas y el sonido de la música tropical. En el interior del 840 del Jirón Huanta, el agente Douglas Arteaga bebía cerveza con los asistentes, mimetizado en una normalidad que estaba a punto de quebrarse. Mientras tanto, desde las 4 de la tarde, la maquinaria del destacamento ya se había puesto en marcha. El primer grupo de contención y seguridad salía de la playa La Tiza para tomar posición en la Plaza Italia, con la mirada puesta en cualquier amenaza que pudiera arruinar el debut operativo de Martín Rivas. A las 6:40, los agentes Héctor Alvarado Salinas y Pablo Atúncar Cama cruzaron el umbral de la casona. Subimos al segundo piso. Yo ingreso con Alvarado al segundo piso. Del segundo piso se puede visualizar el primero porque era un tragaluz. Le decimos, ¿y es la misma pollada? No. Me dice, no, esta es una pollada familiar. Y abajo es otra pollada. Desde su mesa, Atúncar observó con preocupación a 2 mujeres y a varios niños jugando en un lateral. 10 minutos después, Mariela Barreto, Shirley Rojas y Edgar Cubas ingresaron bajo la fachada de un grupo de amigos buscando al agente Abadía, pero el infiltrado se había esfumado temporalmente de la quinta, aparentemente para caminar y bajar los efectos del alcohol. A 3 cuadras de allí, en el Jirón Junín, el grupo de asalto esperaba en la penumbra. Habían salido de La Tiza en 2 camionetas Jeep Cherokee, una roja y una blanca, entregadas por la DINTE y conducidas por Pedro Supo y Jesús Sosa. El Jirón Junín era el punto donde debían filtrar la información del terreno. Fue allí donde Mariela Barreto se acercó a Santiago Martín Rivas con una noticia inquietante. No había rastro de Abadía y el lugar estaba lleno de niños. Poco después, a las 8 de la noche, Atúncar y Alvarado abandonaron la casona tras confirmar que efectivamente se trataba de 2 polladas distintas. Al recibir el reporte, Martín Rivas estalló. Y le digo, Quique, son 2 polladas. Ya. No, es una sola, me dice. No, yo he averiguado y la de arriba es una pollada familiar, la de abajo es otra. Entonces me dice, voy a ubicarlo a Abadía para que él me diga cuál es. Finalmente, cerca de las 9:40, la agente Shirley Rojas ubicó a un Abadía visiblemente nervioso y temeroso. Tras una conversación rápida, el infiltrado se dirigió al Jirón Cangallo, donde el equipo de asalto se había reubicado. Allí, Arteaga le dio a Santiago Martín Rivas la confirmación que sellaría la misión. El objetivo era el primer piso, la fiesta de arriba era ajena. Para identificar a los supuestos senderistas, Abadía describió a una joven con jeans y gorrita, una descripción que encajaría con Nelly Rubina, una mujer de 21 años sin vínculo alguno con el terrorismo, cuya vida terminaría esa misma noche. Con la orden de ataque inminente, las piezas se reacomodaron. Atúncar volvió a entrar a la casona, pero se quedó en la entrada. Entonces me dice que regrese y que me quede en el segundo piso. En el segundo piso. Pero el segundo piso todo era el piso es de madera. Ya. Entonces una bala que pueda caer, de repente puedo ser blanco también yo. Ya. Así es que le digo a Alvarado, vámonos mejor justo a la escalera que da la parte de afuera. En esos instantes, más o menos 20 minutos, llega la camioneta blanca y la camioneta roja. Mientras que los agentes Shirley Rojas, Mariela Barreto y Edgar Cubas se mantienen apostados a pocos metros de la entrada. Todo estaba listo. Más o menos a las 9 de la noche, más o menos a esa hora viene Sosa, ¿no? Ya. Nosotros tuvimos estacionado Sosa, había bajado y viene y dice, bueno, por si acaso hay 2 polladas, ya se descartó que en el primer piso están los delincuentes terroristas. Ya. Segundo no es, primer piso, y que en cualquier momento ingresamos. En el Jirón Cangallo, la tensión era casi insoportable. El destacamento se percató de que la zona no solo estaba vigilada, sino que bullía de efectivos policiales y militares, debido a la cercanía de la maternidad y las comisarías locales. Para sortear el peligro de ser interceptados, Jesús Sosa Saavedra lanzó una propuesta audaz: colocar circulinas en las camionetas Jeep Cherokee. Si se hacían pasar por policías en un operativo oficial y encendían las luces al momento de actuar, nadie se atrevería a detenerlos. Como teníamos circulinas y los carros, en ese tiempo la mayoría de los carros oficiales eran Cherokee,
A las 10:10, Santiago Martín Rivas le dio la orden final a Abadía. Debía regresar a la fiesta y esperar. En 20 minutos rompemos, le dijo. El infiltrado era la pieza maestra para señalar entre la música y el alcohol a quienes esa noche habían sido marcados como senderistas. Finalmente, a las 10:31 de la noche, las camionetas enfilaron hacia el 840 del Jirón Huanta, con las circulinas destellando. Los policías que hacían guardia en la calle y en la puerta de la maternidad de Lima los vieron pasar como si fueran una unidad amiga. La estrategia de Sosa había funcionado con eficacia. Las Cherokee frenaron en seco frente a la entrada. Al escuchar el motor, el agente Atúncar salió del local para sumarse a la seguridad externa. Del vehículo bajaron primero los agentes José Alarcón y Héctor Gamarra, cargando una maleta de 3 pisos que ocultaba el arsenal. En ese momento, un niño de unos 12 años se acercó con curiosidad y les preguntó quiénes eran. Pedro Supo le respondió que era la orquesta. El niño, en un gesto de ayuda, intentó cargar el maletín, pero Supo lo apartó bruscamente. No entres, le ordenó, mientras lo echaba del lugar. La maleta fue abierta en la entrada. Uno a uno los agentes introdujeron las manos para sacar el armamento. Héctor Gamarra entró primero, con la misión de someter a la multitud. Detrás de él irrumpió el agente Carvajal, quien se dirigió directo al equipo de sonido para silenciar la música. El tercero en ingresar fue el gigante Pedro Pretel, cuya figura de 1,90 m llenaba el pasadizo, seguido por el resto de agentes del equipo de asalto. Todos iban con pasamontañas. Finalmente ingresaron Pichilingue y el propio Santiago Martín Rivas. El agente Gamarra toma un palo de escoba para amedrentar a los asistentes y empieza a gritar: ¡todos al piso, carajo! Algunos obedecieron por instinto, otros, nublados por el alcohol, se quejaron sin entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Y comienzo a que la gente se tire al piso, ¿Ya? pero no obedecían, no hacían caso, estaban mareados, se ponían malcriados. Entonces yo agarré, había un palo de escoba ahí, agarré el palo y para mantener mi distancia de ellos, comencé a decirle: tú al piso, tú al piso. Entre la multitud, Abadía y Santiago Martín Rivas empezaron a señalar y a separar rápidamente a los supuestos subversivos. Tras la identificación, el agente Abadía sale corriendo del lugar para perderse entre las calles de Barrios Altos. No se volvería a saber de él en varios meses. Abadía se fue. Se fue. Pasó por mi lado, más bien yo, tal vez si no lo hubiese conocido, tal vez de repente hubiese percutado, porque como yo hacía contacto con él, felizmente lo vi, porque pensé que alguien venía a agarrarme a mí y quitarme el armamento, ¿no? De pronto, desde las tablas del segundo piso, los reclamos de la fiesta familiar rompieron el ambiente. Los gritos de protesta de los vecinos de arriba amenazaban con descontrolar la incursión. Sin dudarlo, Santiago Martín Rivas en ese momento efectuó un disparo disuasivo al segundo piso, lo que provocó un silencio inmediato en el inmueble. En un gesto cargado de una perturbadora solemnidad, el capitán Santiago Martín Rivas se despojó por un momento del pasamontañas y recitó un breve discurso que parecía haber ensayado durante años. Imbuido en una oscura sensación de grandeza, acto seguido, Martín Rivas dio la orden y la operación ingresó en su fase más crítica. En ese preciso instante, el agente Carvajal subió al máximo el volumen del equipo de sonido y la música estridente inundó el patio de la quinta. Afuera percibieron que la operación había escalado y eso estremeció a los agentes de contención. Pedro Supo mostraba una angustia evidente en el rostro, mientras que Jesús Sosa Saavedra, desde su camioneta, mantenía una mirada fría y carente de cualquier expresión. Ante el ruido y el movimiento, los curiosos empezaron a rodear la entrada del 840. En una reacción rápida para desviar la atención, los agentes Atúncar y Edgar Cubas fingieron una gresca en plena calle. Se insultaron y forcejearon frente a los vecinos, logrando que los ojos de los transeúntes se fijaran en su pelea y no en lo que ocurría detrás del muro de la casona. En el interior del inmueble, la situación derivó rápidamente en un escenario de extrema confusión y desesperación. Tomás Livias Ortega, un vendedor ambulante, logró mantenerse con vida en medio de la intervención. Según su testimonio posterior, varias personas cayeron a su alrededor, lo que terminó protegiéndolo de manera involuntaria. Aquella noche también perdió la vida un menor que intentó acercarse a su padre herido.
herido. Su caso se convertiría en uno de los hechos más condenados del proceso y formaría parte de los expedientes que acreditarían graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el contexto de la denominada Guerra de Baja Intensidad. Finalmente, el destacamento abandonó el solar, manteniendo una formación militar impecable, tal como habían practicado en la Tiza. Recogieron la maleta y con las circulinas encendidas para simular un operativo policial legítimo, se retiraron del Jirón Huanta sin que nadie se atreviera a seguirlos. En la camioneta roja, Santiago Martín Rivas se sentía satisfecho, convencido de que su acción era una gesta heroica para la historia del país. A su lado, Pedro Supo estaba quebrado. Su vista se nublaba y sus manos estaban gélidas sobre el volante, perdiendo por momentos la noción del camino. De Villa. ¿Qué pasó en los pantanos de Villa? ¿Hay un incidente Ahí ahí? sí, ¿Qué pasó? se Relate me usted. nubla la vista de la, no sé si será de los nervios, de la impotencia, de lo que había sucedido. Martín Rivas, notando el estado de su subordinado, le puso una mano en el hombro y le dijo: tranquilo, Supo, ya terminó, todo está bien. Tras el ataque en el Jirón Huanta, los agentes de contención y seguridad se dirigieron al punto muerto en el distrito de Barranco. Allí, bajo la penumbra, los esperaba el coronel Rodríguez Abalescoa. Reunidos nuevamente, emprendieron el retorno hacia la playa La Tiza. Aquella noche en La Tiza, el ambiente era de euforia. Se celebraban dos eventos que, visto a través del cristal de la historia, resultan escalofriantes: el supuesto éxito del operativo y el cumpleaños del capitán Santiago Martín Rivas. Resulta de una ironía perversa imaginar lo que cruzaba por la mente del capitán en esos momentos: haber liderado el ataque contra una fiesta para terminar la noche en otra, brindando con la misma cerveza que horas antes era parte del camuflaje de sus infiltrados. La música a todo volumen y el alcohol fluyeron hasta el amanecer entre agentes que se sentían intocables. Al llegar a la playa La Tiza, Santiago Martín Rivas se comunicó de inmediato con el asesor Vladimiro Montesinos para dar el informe sobre el operativo. Vladimiro no tardó en devolver el gesto, le hizo llegar las felicitaciones personales del presidente Alberto Fujimori, asegurándoles que el gobierno comprendía los daños colaterales de la lucha antiterrorista. Envalentonados por el respaldo del poder más alto del país, los agentes unieron sus manos en una arenga que resonaría en aquella playa: vencer, vencer, siempre vencer. Fue en medio de esta celebración, entre cervezas y el festejo, que Santiago Martín Rivas bautizó oficialmente al grupo, aunque algunos sugirieron que las siglas correspondían a un Comando de Liberación Nacional. La versión que la historia ha aceptado como real es que el nombre fue un tributo personal de Rivas a un agente de inteligencia a quien admiraba profundamente. Así nació el destacamento Colina. Al amanecer del 4 de noviembre, la realidad comenzó a filtrarse a través de las páginas de los diarios. El coronel Rodríguez Abalescoa llegó a La Tiza con la prensa bajo el brazo, y los agentes devoraron la noticia con una mezcla de morbo y triunfo. En las primeras horas, la confusión de los medios jugaba a su favor. Algunos periódicos hablaban de un ajuste de cuenta entre facciones terroristas, mientras otros lanzaban una pista inquietante, mencionando que testigos habían visto una camioneta vinculada a Palacio de Gobierno. El saldo final de aquella operación fue de 15 víctimas y 4 heridos, la mayoría de ellos inocentes que nunca estuvieron ligados ni al MRTA ni a Sendero Luminoso. Para el recién bautizado destacamento Colina, esto era el éxito de una operación de bandera falsa, donde el ejército no se veía involucrado ni manchado. Tras lo sucedido en Barrios Altos, las primeras investigaciones fueron encargadas a la DIRCOTE, al mando del general Héctor John Caro, quien abrió una investigación exhaustiva. Su conclusión fue tajante: el ataque no tenía la firma de Sendero Luminoso ni del MRTA. La precisión y la logística apuntaban directamente a un grupo paramilitar. En su informe, el general John Caro tuvo la osadía de solicitar que se investigaran al propio Servicio de Inteligencia Nacional. El 18 de noviembre, tras presentar estos hallazgos, John Caro fue removido de su cargo y reemplazado por el general Quetín Vidal, quien entonces mantenía vínculos con el asesor Vladimiro Montesinos. Posteriormente, la búsqueda de la verdad recayó en el fiscal Pablo Livia Robles, cuya investigación arrojó pruebas científicas imposibles de ignorar. El hallazgo de casquillos calibre 5.5 fue la pieza clave. Era un armamento de uso exclusivo militar. Con estas evidencias y la formación de una comisión investigadora en el Congreso, el caso Barrios Altos parecía encaminarse hacia la justicia. Durante 5 meses, Livia trabajó para documentar el crimen, pero el 5 de abril de 1992, el autogolpe de Alberto Fujimori disolvió el Congreso. 2 días después, el fiscal Pablo Livia Robles fue destituido de su cargo y su informe fue eliminado.
Lo más trágico de esta historia es que los servicios de inteligencia de Sendero Luminoso sabían desde abril de 1991 que la casona del 840 estaba bajo vigilancia. Por ello, la organización subversiva había abandonado el lugar meses antes de la incursión. Para marzo de ese mismo año ya sospechaban de la verdadera identidad del agente Douglas Arteaga, cortando todo vínculo con él y dejándolo en un limbo informativo. Se nos ha dicho durante décadas que el objetivo era neutralizar a una célula terrorista, pero el cálculo es sencillamente ridículo. Arrebatarle la vida a 12 personas inocentes para alcanzar a 3 supuestos culpables no es un operativo exitoso. Hoy, décadas después, la sociedad peruana sigue dividida. El caso Barrios Altos nos permite entender el costo humano de nuestra historia, y aunque cada quien es libre de abrazar su propia postura frente a aquellos años oscuros, no podemos ser indiferentes ante el dolor de los que fueron inocentes.